Buenas noches a todos los que sintonizan desde la oscuridad. Bienvenidos a Estación Anónima, el único dial que transmite desde el lado oscuro de la luna. En nuestra última transmisión, abrimos los archivos negros de nuestro país, y descubrimos que el terror camina entre nosotros. Hoy, vamos a cruzar la frontera hacia el norte. Vamos a adentrarnos en la tierra del sueño americano. Un lugar de vecindarios suburbanos perfectos, sonrisas de revista y prados verdes. Pero detrás de esas cercas blancas de madera, bajo los sótanos de esas casas idílicas, se han gestado los horrores más profundos de la historia criminal moderna. Esta noche, los fantasmas no tienen cabida. Hablaremos de hombres cuyas mentes se fracturaron de formas tan grotescas, que ni siquiera los psicólogos del FBI pudieron comprender del todo. Hombres que convirtieron hoteles en mataderos, granjas en museos de los horrores y veranos enteros en temporadas de cacería. Si estás solo en casa, te sugiero que enciendas un par de luces más. Porque a los monstruos de los que hablaremos hoy, les encantaba la oscuridad. Comienza la transmisión. Archivo 1, El Castillo del Diablo, H.H. Holmes. Retrocedemos hasta 1893, a la ciudad de Chicago. El mundo entero miraba hacia esta metrópolis brillante que celebraba la Exposición Mundial Colombina. Millones de turistas llegaban buscando maravillas, innovación y el futuro. Pero para muchos, el viaje terminó en una enorme y extraña edificación en la esquina de la calle 63. Un edificio que los locales apodaban el Castillo. Su dueño era el Dr. Henry Howard Holmes, un hombre apuesto, encantador y de mirada magnética. Holmes había construido un hotel monumental para albergar a los turistas de la feria. Pero los obreros que lo construyeron eran despedidos cada 2 semanas. ¿La razón? Holmes no quería que nadie, excepto él, conociera los verdaderos planos del edificio. Y cuando los investigadores finalmente entraron años después, entendieron por qué. El castillo no era un hotel. Era una máquina de matar diseñada arquitectónicamente. El segundo piso era un laberinto sin sentido. Había escaleras que no llevaban a ninguna parte, puertas que se abrían hacia paredes de ladrillo sólido y pasillos en zigzag que desorientaban a las víctimas. Las habitaciones estaban insonorizadas y equipadas con tuberías ocultas que Holmes controlaba desde su despacho, permitiéndole inundar los cuartos con gas asfixiante mientras él escuchaba, con total calma, como sus huéspedes daban su último aliento. Pero el verdadero horror estaba en el sótano. Holmes había instalado bóvedas de seguridad del tamaño de una habitación donde encerraba a las mujeres para que murieran de hambre. Había fosos de ácido, mesas de disección quirúrgica y un horno crematorio de tamaño industrial. Holmes no solo asesinaba por el placer sádico de jugar a ser Dios en su propio laberinto, también era un hombre de negocios. Despojaba a sus víctimas de su carne, articulaba sus esqueletos con precisión médica y los vendía a las universidades locales, que nunca preguntaban de dónde sacaba tantos cuerpos frescos. Se le comprobaron 27 asesinatos, aunque él mismo se jactaba de haber matado a más de 200 personas. Antes de ser ahorcado, Holmes dejó una frase que heló la sangre de sus captores: nací con el diablo en mí. No pude evitar el hecho de ser un asesino, del mismo modo que el poeta no puede evitar la inspiración para cantar. Archivo 2, El abuelito del terror, Albert Fish. Avanzamos a la década de 1920, a la ciudad de Nueva York. Si te pidiera que imaginaras a un monstruo, pensarías en alguien grande, amenazador, con una mirada enloquecida. Nunca pensarías en un anciano frágil, de cabello blanco, bigote pulcro y voz suave, que siempre llevaba caramelos en los bolsillos para regalar a los niños. Ese era Albert Fish. El hombre al que la prensa bautizaría como el hombre del saco o el vampiro de Brooklyn. La historia de Fish es, posiblemente, la más difícil de digerir en todos los archivos del FBI. Era un sádico en el sentido más absoluto de la palabra. No solo infligía dolor a los demás, sino también a sí mismo. Cuando fue arrestado, las radiografías revelaron que tenía decenas de agujas de metal insertadas voluntariamente en su propia zona pélvica. Pero su crimen más infame ocurrió en 1928. Fish se presentó en la casa de la familia Wood bajo un nombre falso, aparentando ser un amable granjero que buscaba contratar al hijo mayor. Se ganó la confianza de la familia en una sola tarde. Fue tan encantador, que los padres le permitieron llevarse a su pequeña hija de 10 años, Grace, a una supuesta fiesta de cumpleaños infantil. Grace nunca regresó. La policía buscó durante 6 años sin descanso. El caso se estaba enfriando, hasta que, en 1934, la madre de Grace recibió una carta por correo.
El contenido de esa carta es considerado uno de los documentos más viles escritos por mano humana. En ella, Fish detallaba con una frialdad repugnante cómo había llevado a Grace a una casa abandonada en el bosque. Le explicaba a la madre, paso a paso, cómo le había quitado la vida y, lo que es peor, cómo había cocinado y devorado a su pequeña hija durante varios días. Terminaba la carta diciendo que la niña había sido dulce y que no había sufrido. Esa carta, enviada desde un arrebato de soberbia y locura, fue su perdición. La policía rastreó el emblema del papel hasta la pensión donde vivía Fish. Al ser capturado, el anciano no mostró miedo, sino alivio. Albert Fish fue enviado a la silla eléctrica en 1936. Se dice que, incluso en sus últimos momentos de vida, sonreía, afirmando que la descarga eléctrica sería el mayor de todos los placeres que jamás había experimentado. Hacemos un alto en el camino. Los crímenes de Fish son de esos que te hacen dudar de la condición humana. Si necesitas levantarte, comprobar que tus hijos están bien o mirar por la ventana para asegurarte de que nadie te observa, hazlo ahora. Te esperaré. Porque el siguiente caso inspiró a Hollywood para crear películas como Psicosis y La Masacre de Texas, pero te aseguro que la realidad fue mucho peor que el cine. Archivo 3, La Granja Macabra, Ed Gein. En el año de 1957. Plainfield, Wisconsin. Un pueblo agrícola y desolado donde todos se conocían, o al menos eso creían. Ed Gein era el bicho raro del pueblo. Un hombre tímido, solitario, que vivía en una granja apartada que se caía a pedazos tras la muerte de su madre, Augusta, una mujer de un fanatismo religioso asfixiante que le había enseñado a Ed que el mundo exterior era pecado puro y las mujeres, instrumentos del diablo. Cuando Bernice Werden, la dueña de la ferretería local, desapareció dejando un charco de sangre en su tienda, la última persona que había sido vista con ella fue Ed Gein. El alguacil del pueblo se dirigió a la granja de Gein, esperando encontrar a Bernice escondida, o tal vez herida. Lo que encontró al iluminar el oscuro cobertizo con su linterna, hizo que perdiera el equilibrio. Efecto, el sonido de un gancho de carnicero metálico meciéndose y rechinando. El cuerpo de Bernice estaba colgado por los tobillos de las vigas del techo, decapitado y eviscerado con la precisión de un cazador limpiando un venado. Pero eso era solo el recibidor de la locura. Cuando la policía entró a la casa principal, entraron al museo personal del infierno. La casa era un basurero oscuro y fétido, excepto por una habitación que estaba inmaculada, el cuarto de su difunta madre, sellado como un santuario. En el resto de la casa, los agentes encontraron la obra maestra de la demencia de Gein. No era un asesino en serie prolífico en números, de hecho, solo se le comprobaron 2 asesinatos. Su verdadera obsesión era el cementerio local. Gein robaba cadáveres de mujeres de mediana edad que se parecían a su madre. Con sus restos, fabricaba artesanías de pesadilla. La policía encontró sillas tapizadas con piel humana. Calaveras cerradas por la mitad usadas como tazones de sopa. Un cinturón hecho de pezones femeninos. Pantallas para lámparas hechas con rostros estirados, y un traje completo confeccionado con piel humana, desde el torso hasta las piernas, que Gein admitió ponerse por las noches para sentirse como su madre. Ed Gein no era un genio del mal, era un hombre completamente quebrado por la soledad y un complejo de Edipo llevado a las últimas consecuencias forenses. Pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica, siendo un interno modelo, suave y educado, que nunca levantaba la voz, mientras el mundo exterior transformaba su macabra historia en leyendas de la cultura pop. Archivo 4, El verano del miedo, Richard Ramírez. Cerramos nuestros archivos de hoy con el año 1985. Los Ángeles, California. La ciudad del glamour estaba sufriendo una ola de calor histórica. La gente dejaba sus ventanas abiertas por la noche para poder dormir. Y a través de esas ventanas abiertas, entró el demonio encarnado. Su nombre era Richard Ramírez, y la prensa aterrorizada lo bautizó como el acosador nocturno. The Night Stalker. A diferencia de otros asesinos que seguían un patrón meticuloso, como buscar un tipo específico de víctima o usar un solo método, Ramírez era el caos puro. Atacaba en barrios ricos y pobres. Sus víctimas eran hombres, mujeres, ancianos y niños. A algunos les disparaba, a otros los apuñalaba, a otros los golpeaba con martillos. Esta falta de patrón hizo que la policía fuera incapaz de predecir su próximo movimiento. El terror paralizó a toda California. La venta de armas y candados se multiplicó por 10 en semanas. Ramírez era un satanista confeso.
Entraba a las casas en plena noche, vestido de negro, y obligaba a sus víctimas a jurar lealtad a Satanás antes de torturarlas. En las paredes de las habitaciones, dibujaba pentagramas invertidos con la sangre de los dueños de la casa. Era una figura espectral, de cabello oscuro, largo y desaliñado, con una dentadura podrida y unos ojos negros y vacíos que los sobrevivientes describían como la mirada de un animal rabioso. Su captura fue tan frenética como sus crímenes. Después de que la policía publicara su fotografía en todos los periódicos y la televisión, Ramírez, ajeno a que su rostro ya era el más buscado del país, intentó robar un auto en el este de Los Ángeles a plena luz del día. Los vecinos, que en su mayoría eran ciudadanos hispanos cansados del miedo, lo reconocieron. No llamaron a la policía inmediatamente. Lo persiguieron. Una turba enfurecida lo acorraló, lo derribó y lo golpeó con tubos de metal y puños. Cuando la policía finalmente llegó, tuvieron que proteger al asesino en serie más temido de Estados Unidos de ser linchado en plena calle. En su juicio, Richard Ramírez no mostró ni un ápice de humanidad. Miró a los familiares de las víctimas y, con una sonrisa sádica, les mostró un pentagrama dibujado en la palma de su mano diciendo, «Salve Satanás». Fue condenado a muerte, pero el cáncer se lo llevó en la prisión de San Quintín antes de que pudiera llegar a la sala de ejecución. El ingeniero, el abuelo, el granjero y el acosador. 4 reflejos rotos del sueño americano. 4 pruebas de que, sin importar cuán altas construyamos las bardas de nuestros vecindarios, el peligro no siempre viene de afuera. A veces, la oscuridad ya está sentada en la mesa del comedor, esperando a que te vayas a dormir. Hasta aquí llega nuestra transmisión en Estación Anónima. Agradecemos tu sintonía en esta madrugada. Recuerda, si vives en una zona calurosa y planeas dejar la ventana abierta esta noche, piénsalo 2 veces. El aire fresco rara vez vale el riesgo de dejar entrar a la oscuridad. Déjanos un comentario si lograste escuchar hasta el final sin encender la luz. Suscríbete para no perder nuestra frecuencia y comparte este archivo si te atreves. Soy tu locutor en las sombras. Cierren sus puertas con llave y revisen los sótanos. Estación Anónima fuera.